Aquel que en el trono Aquel está, que en a el mi trono Señor. está, a mi Señor, sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono está. Continuando con esta serie de estudios acerca de los patriarcas, el día de hoy vamos a hablar acerca de Jacob. Como sabemos, el Señor le cambió el nombre por Israel. Sabemos que sus padres fueron Isaac y Rebeca. Jacob era gemelo juntamente con Esaú, el hermano mayor. Según el texto bíblico, Esaú era un hombre que le gustaba más la aventura, le gustaba el campo. En cambio, Jacob era de aquellas personas que le gustaba quedarse en el hogar. Era un hombre más tranquilo. Por ahí que Rebeca simpatizaba más con Jacob. En cambio, Isaac simpatizaba más con Esaú. Bueno, resulta que un día de esos que Jacob estaba en casa, Esaú había salido al campo como era su costumbre, pero al regresar se encontró que Jacob había guisado lentejas y entonces estaba muy hambriento y le pidió a su hermano que le invitase un poco de esas lentejas. Jacob aprovechó aquel momento para comprar su primogenitura. Y entonces Esaú despreció su primogenitura y se lo entregó por un plato de lentejas a Jacob. Bueno, después de este evento, resulta que Isaac comenzó a envejecer y dice que perdió la vista. Fue en esas circunstancias que le pidió a su hijo Esaú que vaya a cazar un animal y que se lo cocine y que le traiga de comer para que le dé su bendición. Pues bien, aprovechó esta situación Jacob para, con la ayuda de su madre, Rebeca, pedir la bendición de su padre Isaac. Entonces ahí nosotros podemos ver que de pronto Jacob actuó de forma osada, pero esto no le agradó en lo absoluto a Esaú, el cual prometió vengarse e incluso quería asesinar a su hermano por haberle hecho esa suplantación. A propósito, sabemos que Jacob significa el suplantador. Bueno, después de este evento, Rebeca le pidió a Jacob que se fuese a la ciudad de su parentela, es decir, que se vaya a Padán Aram. En el camino hacia Padán Aram, en la ciudad de Betel, Dios se le apareció a Jacob en sueños y le hizo una promesa. Le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Como sabemos, esa es una promesa similar a la que Dios le había hecho anteriormente tanto a Abraham como a Isaac. Cuando Jacob llegó a Padán Aram, a la primera persona que vio fue a Raquel, hija de Labán. Pues resulta que dice que en esas circunstancias Jacob se enamoró perdidamente de Raquel. Así que le pidió la mano y por supuesto Labán gustosamente lo aceptó, pero le dijo: tienes que trabajar para mí por 7 años. Como era tan grande el amor que Jacob sentía por Raquel, pues ese tiempo pasó muy rápido. Pero llegado el momento del matrimonio, Labán le hizo una trampa. En vez de entregarle a su hija Raquel, le entregó a su hija Lea. Entonces, cuando Jacob fue a reclamarle a Labán, le dijo simplemente: nuestra costumbre no es que primero se case la hija menor, sino que primero se case la mayor. Si tú quieres tener a la menor, pues tendrás que trabajar otros 7 años. Y así lo hizo Jacob. Trabajó otros 7 años con tal de tener como esposa también a Raquel. Bueno, después de esto, Jacob quiso regresar a su tierra
pero Labán le pidió que se quedara y le dijo, vamos a establecer un salario. Y entonces al principio el salario era de todas las ovejas y de todas las cabritas que tuvieran alguna mancha o alguna raya. Y entonces dice que Labán era bastante astuto y le cambiaba una y otra vez su remuneración. Pero una y otra vez también las ovejas y las cabras parían, de tal forma que el rebaño de Jacob se fue engrandeciendo. Bueno, después se le volvió a aparecer el Señor y le dijo, regresa a tu tierra, regresa a la casa de tus padres. Y entonces Jacob decidió regresar con su familia y en el camino de retorno también el Señor nuevamente se le apareció, pero en forma de ángel. Y fue un ángel que luchó contra Jacob durante toda la noche. Pero Jacob fue muy persistente también en esta ocasión y no dejó ir al ángel sin que lo bendijera. Bueno, finalmente el ángel lo bendijo y le cambió precisamente su nombre por Israel, que significa el que lucha con Dios, o simplemente Dios lucha. Bueno, cuando regresó a Canaán, por supuesto, era inevitable encontrarse nuevamente con Esaú, su hermano, pero había algo que de pronto le decía a Jacob que no iba a ser tan fácil el reencuentro con Esaú, puesto que Esaú había jurado vengarse de su hermano. En esas circunstancias, nosotros vemos que Jacob actuó buscando la paz. Finalmente se encontraron con Esaú y todos se reconciliaron. Después de este evento, nosotros vemos algunos otros episodios en la vida de Jacob y nos dice el texto bíblico que Jacob murió a la edad de 147 años. Murió en Egipto, pero sus restos fueron enterrados en el campo de Macpela, un campo que Abraham había comprado. En ese lugar estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, y también Jacob había enterrado ahí a Lea. Muy bien. Entonces, haciendo un pequeño resumen de la vida de Jacob, nosotros debemos identificar cuál fue la característica, cuál fue la virtud que distinguió de mejor manera a Jacob. Y es que fíjense, si nosotros revisamos el texto bíblico que encontramos en Génesis capítulo 31, versículos 41 y 42, nos dan una idea de cómo era este patriarca y cuál era la virtud que tenía. Dice el texto bíblico: durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, tú me habrías despedido con las manos vacías. Entonces, ¿qué podemos decir de la vida de Jacob? Así como habíamos mencionado que Abraham era un hombre de fe, o que Isaac gozaba de la compañía del Señor, también en este caso vemos que Jacob tenía a Dios de su parte. Eso es algo maravilloso, es algo muy excelente que sucedió en la vida de Jacob. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué es lo que hizo Jacob para tener a Dios de su parte? ¿Cuáles fueron sus características? ¿Cuáles fueron sus virtudes? Entonces nosotros podemos ver que Jacob en principio fue una persona osada. Y es que debemos recordar que una persona osada es aquella que se atreve a enfrentar situaciones difíciles
o peligrosas con valentía y firmeza. Entonces, lo primero que nosotros podemos ver es que Jacob era una persona o era un hombre osado. ¿Cuándo es que demostró su osadía? Bueno, en principio, al pedirle a su hermano que le venda su primogenitura. Tal vez no muchos podrían hacer eso, pero en este caso, Jacob sí lo hizo. Igualmente también actuó de manera osada cuando le pidió que Isaac lo bendijera, inclusive haciéndose pasar por Esaú, corriendo el riesgo de que su padre lo descubriera. Finalmente también vemos de que Jacob era un hombre osado al enfrentarse a las fieras que de pronto querían arrebatarle el rebaño. Entonces nosotros podemos ver que en muchas circunstancias Jacob demostró ser una persona osada, una persona atrevida, que se enfrentaba al peligro, pero con mucha valentía. Bien, la segunda característica que nosotros podemos ver en la vida de Jacob es que él fue un luchador incansable. Recordemos que Labán le había hecho una trampa. En vez de entregarle a su hija Raquel, le entregó a Lea, pero aún así fue un luchador incansable porque él quería finalmente obtener la mano de Raquel. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que era un luchador tenaz. Por otro lado, cuando su suegro le hizo pastorear sus ovejas para darle una remuneración, vemos de que Jacob no se asustó, sino que actuó con valentía, se sacrificó tremendamente. También podemos ver cuando luchó, dice, con el ángel en Peniel. Durante toda la noche estuvo batallando, pero finalmente Jacob se aferró tanto del ángel, no lo quiso dejar ir hasta que lo bendijera. Entonces estamos viendo que en todos esos aspectos Jacob fue un hombre luchador y un hombre tenaz. Pero el siguiente texto bíblico nos ayuda de alguna manera a resumir la manera en cómo actuaba Jacob. Génesis capítulo 31, versículos 40 y 41 dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Entonces aquí estamos viendo que Jacob era un luchador incansable. No importa los peligros que se le presentaran, no importaban los obstáculos, pero él tenía que seguir adelante. Una tercera característica en la vida de Jacob es que él fue una persona pacificadora. Y esto nosotros podemos verlo con bastante claridad cuando le tocó el momento de volverse a encontrar con su hermano Esaú. A pesar de que Jacob sabía de que probablemente Esaú le podría causar algún daño, sin embargo, vemos que Jacob tuvo una actitud totalmente humillante. Se humilló delante de su hermano Esaú, pero con un solo propósito: buscar la paz entre ambos. Miren lo que dice el texto bíblico en Génesis capítulo 33, versículos 3 y 4. Puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y detrás a Raquel y a José. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y besó. Los dos lloraron. Entonces, fíjense, acá nosotros podemos ver de que Jacob dejó de lado el orgullo. Es más, se humilló y dice que se postró en tierra hasta 7 veces. Realmente
Jacob hizo eso porque era un hombre pacificador. Pero fíjense que estas tres virtudes le permitió a Jacob gozar o tener a Dios de su parte. Cuando él hacía algo, Dios estaba de su parte. Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos en esta oportunidad es: ¿te gustaría contar con Dios de tu parte? Si tú emprendes algún negocio, si tú de pronto emprendes algún proyecto, ¿te gustaría tener a Dios de tu parte? Consideramos que la respuesta es un contundente sí, pero para tener a Dios de nuestra parte, también nosotros tendríamos que actuar así como lo hizo Jacob. En primer lugar, si usted desea tener a Dios de su parte, usted tiene que ser un cristiano osado. Podría parecer un poco contraproducente esta primera característica, pero lo cierto es que una persona osada es aquella que se enfrenta contra el peligro, contra la dificultad, pero con valentía, con firmeza. Si nosotros revisamos toda la historia del cristianismo, nos daremos cuenta que justamente nosotros gozamos de ser llamados cristianos y podemos predicar con total libertad gracias a que hubieron cristianos que fueron osados, cristianos que enfrentaron la dificultad pero con valentía. Pongámonos a pensar en los apóstoles. Si ellos no hubieran sido osados, si ellos no se hubieran atrevido a enfrentar a la oposición, probablemente no hubiéramos nosotros oído acerca del cristianismo. ¿Y qué decir de aquellas personas que fueron perseguidas, que fueron lastimadas, que fueron quemadas? Realmente fueron mártires que con su sangre sellaron su fe en Cristo Jesús. ¿Y qué decir de los reformadores? ¿Y qué decir de tantos hombres que ofrendaron sus vidas, pero con tal de que nosotros hoy en día podamos ser llamados cristianos con total libertad? Pero fíjense lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11, versículo 12. En la traducción del lenguaje actual dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Esto implica que nosotros como cristianos, en un momento dado, tenemos que atrevernos a defender la verdad. Tenemos que atrevernos también a actuar con cierta osadía, pero todo, por supuesto, enmarcado en los propósitos de Dios. Bien, en segundo lugar, si usted quiere tener a Dios de su parte, usted debe ser, al igual que Jacob, un luchador incansable. Y es que fíjense, si nosotros nos damos cuenta en la palabra de Dios, veremos que nuestro Señor Jesucristo jamás nos habló de un evangelio que fuera fácil, de una vida cristiana que no implique responsabilidades. Todo lo contrario, nuestro Señor, por ejemplo, nos dijo de que el camino que lleva a la vida eterna tiene una puerta estrecha y el camino es angosto. ¿Por qué nos dijo esto? Porque el cristianismo implica muchas responsabilidades, muchas obligaciones. En cambio, el camino que lleva a la perdición es un camino muy ancho, muy espacioso, lo cual significa que no hay ninguna responsabilidad, no hay ninguna obligación. Pero si usted quiere ser un cristiano de verdad, entonces usted tiene que ser un luchador incansable. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. ¿No se dan cuenta de que en una carrera todos corren,
pero una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Entonces, fíjense, mis amados hermanos y amigos, aquí la palabra del Señor nos está diciendo que la vida cristiana es similar a la vida de un atleta, pero sabemos que un atleta tiene que mantener una disciplina, se tiene que esforzar en todo momento. En otras palabras, nosotros como cristianos estamos llamados a ser luchadores incansables. Bien, una tercera virtud o una tercera característica de aquella persona que desea tener a Dios de su parte es que debe ser una persona pacificadora, al igual que lo fue Jacob. O sea, si usted quiere tener a Dios de su parte, entonces usted tiene que ser una persona pacificadora. La palabra del Señor en todo momento nos llama, nos invita a que nosotros estemos buscando la paz con nuestros hermanos, con nuestros amigos, es decir, también con todos los que nos rodean. Miren lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. De la misma manera, también considere usted el siguiente texto bíblico. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos en este momento es: ¿te gustaría ser llamado hijo de Dios? ¿Te gustaría que en el futuro, en la vida eterna, poder ver a nuestro Dios Todopoderoso? Pensamos que sí, pero para que tú seas llamado hijo de Dios y para que tú puedas ver a Dios en la eternidad, tú tienes que ser pacificador. Todos necesitamos ser pacificadores, pero recordemos, ¿cómo es que Jacob logró tener la paz con su hermano? Se humilló a sí mismo. Él dejó de lado su orgullo y trató más bien de humillarse delante de su hermano. Muchas veces lo que impide que nosotros estemos en paz con todas las personas que nos rodean es precisamente nuestro orgullo. Nuestro orgullo que impide que nosotros podamos tener paz con todas las personas. Pues bien, ahora, si usted es una persona osada, es decir, es una persona que se atreve tenazmente, es una persona que es luchadora, un luchador incansable, y si usted es una persona pacificadora, tenga la seguridad de que vamos a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Pero la pregunta para nosotros es, o la pregunta que me gustaría hacerle: ¿qué tipo de bendición está usted esperando de parte de Dios? ¿Qué tipo de bendición estamos esperando? Si usted está esperando una bendición terrenal, pues es una bendición pasajera. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad: si nosotros esperamos solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. En cambio, nosotros, la promesa que estamos esperando, la bendición mayor que estamos esperando, es la vida eterna. Así como lo dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 6 al 7, dice: el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios dará vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces, mire, mis queridos hermanos y amigos, la principal bendición que Dios nos quiere dar es la vida eterna. Pero triste y lamentablemente, hoy en día vemos predicadores
que han cambiado esta enseñanza. En vez de predicar que el Señor nos quiere dar la vida eterna, lo que ellos están predicando es el famoso evangelio de la prosperidad. Qué cosa más absurda, qué cosa más terrible, que las personas estén buscando solamente las cosas materiales. Y quizás Dios de pronto envía los castigos que nosotros podemos ver en este mundo a consecuencia de esos falsos predicadores que están sembrando en los corazones de las personas solamente una vida material. Y es más, ellos con todo el lujo que andan teniendo, justamente demuestran eso, que solamente les interesa el aspecto material. En una oportunidad me causó gran indignación escuchar a dos personas en el bus conversando muy alegremente delante de las personas. Uno le decía: hey, ¿tú sigues trabajando como profesor? Él dijo: no, he dejado ese trabajo. Y entonces la persona le dijo: ¿y por qué? No, pues ahora soy pastor de una iglesia. Ahora gano 5 veces más de lo que ganaba en aquella oportunidad. Fíjense, personas que de pronto están tomando el camino del Señor, pero para lucrar. Qué tristeza, qué vergüenza. Quiero terminar este estudio mencionando el texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18. Y me gustaría que usted pueda meditar en este pasaje de las Escrituras, que usted pueda reflexionar, no solamente hoy, sino durante todos los días de nuestra vida. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Aquel que en el trono Aquel que en está, el mi trono Señor. está, mi Señor. Sea gloria, honra, poder y alabanza. Aquel que en el trono Aquel que en está, el mi trono Señor. está, mi Señor. Sea gloria, honra, poder y alabanza. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre